Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Política y Poder y ya nos acompaña aquí en el estudio Manuel Guachío, ex consejero regional. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Para mí es un enorme privilegio estar acá en tu programa, ¿no? Y a través tuyo poder saludar a la enorme audiencia que te sigue. Sobre todo, Manuel, preguntarte sobre este lanzamiento del terminal del puerto Eten, que ya el gobernador lo ha lanzado, con la presencia de autoridades también regionales, pero del Ejecutivo muy poco, ¿no? No vino ningún ministro, creo, ¿no? A ver, lanzamiento... Debió estar la presidenta, creo. Yo diría lanzamiento no, sino relanzamiento, porque el primero fue con el expresidente regional Yehude Simón, luego hicieron lo suyo también, lo pusieron en agenda, incluso para, a través de APP, con la gestión de Humberto Acuña, y hoy nuevamente con la actual gestión de Jorge Pérez, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que se busque poner en valor un proyecto tan importante, tan emblemático para nosotros los lambayecanos, pero considero de que de cierta manera lo acontecido recientemente, ¿no? Con la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, porque se anunciaba su probable llegada, se anunciaba también la presencia del ministro, de repente aquí también en este importante relanzamiento, ¿no? Del terminal portuario de Lambayeque, y de repente se quedó solamente en La Libertad para ver el tema de Puerto Salaberry. Entonces, esto me hace recordar cuando Aníbal Torres, el ex premier, y junto con el expresidente golpista Pedro Castillo, indicaron que iban a llegar a Lambayeque para trabajar la famosa agenda Lambayeque. Un día antes llamaron por teléfono y dijeron, ¿saben qué? No vamos a Lambayeque y nosotros vamos a Amazonas. Entonces, creo que esa pasividad que tenemos los lambayecanos, somos muy querendones, muy amigueros, y no sabemos reclamar, Manuel, de una manera contundente. Manuel, tú acabas de hacer un comentario, fíjate, se lanza el puerto, o se relanza el puerto de Eten, que es, creo yo, la obra emblemática de los próximos 50 años, no sé si estaré equivocado. Y la presidenta se va a Salaberry, que es posiblemente en el futuro el puerto competencia. Entonces, ahí hay una susceptibilidad que los lambayecanos no podemos pasar por alto. ¿A qué se va a Salaberry? ¿A decirle qué cosa? ¿No se va a hacer Eten? Quédese tranquilo, ¿no? Es decir, la susceptibilidad genera una serie de cosas. Porque la presidenta tiene que tener unos asesores para decirle, presidenta, los lambayecanos, junto con la gente de Cajamarca, de San Martín, incluso con un alcance loretano, están ilusionados con su puerto Eten y usted se va a Salaberry. Acá hay un tema que de cierta manera genera susceptibilidad y que nos lleva a pensar de una manera ya pensando, ¿no? Hasta de una cuestión ya hasta suplicaz, ¿no? Porque claro, siento que hay intereses de enormes grupos económicos que de cualquier forma están tratando de bloquear que Lambayeque realmente ingrese justamente en un escenario competidor agroexportador. Vemos, por ejemplo, que de manera permanente fortalecen el proyecto Paita. En Paita. Lo están haciendo con Salaberry, es decir, Piura, La Libertad, y a las finales a Lambayeque nos están limitando
De repente quizás ya con proyectos para tratar, por ejemplo, de derivar todo lo que produce Lambayeque, termine en Piura o termine en La Libertad, cuando estratégicamente nosotros somos el ombligo para que toda la producción del oriente, nororiente, llegue a esta parte del país y salga también, y los estudios técnicos indican que la profundidad del suelo marítimo de Ete realmente es extraordinario, aparte que no sufre una situación futura que se puedan arenar. Entonces, siento que hay intereses de grupos económicos que de una u otra manera no quieren que Lambayeque avance con esta iniciativa. Y aquí sí es lamentable que hasta el momento, y yo lo vengo diciendo permanentemente, no hemos sido capaces de manera cohesionada, de manera unitaria, nuestros 5 congresistas, ¿no?, incluyendo el gobierno regional, nuestros alcaldes de las 3 provincias, la sociedad civil organizada, nuestras instituciones como los colegios, para hacer un pronunciamiento conjunto. ¿Y por qué no ver al gobernador salir al frente y hacer de repente un plantón, hablemos así, claro, hay que decirlo, ¿no? Es decir, unido al frente. El activismo lambayecano tiene que estar muy involucrado con Ete, porque así como Olmos fue parte de lo que encauzó la agenda económica de futuro de Lambayeque, Olmos ha sido para los televidentes jóvenes una esperanza y un debate que ha tenido casi 50 años. Claro, ¿no? Pero movilizaba a los congresistas de aquel entonces, incluyendo ante la presidente regional, claro, en su momento, y todos de una manera, y había paros permanentes, marchas por Olmos. Olmos se hablaba de 1920, del 20, 25, del 30 empezó a hablarse con fuerza Olmos. ¿Y cuándo se empezó? O sea, 70 años después. Claro, decían que no era viable, etcétera, etcétera, y una serie de peros que ponían, pero al final fue una decisión política, valgan verdades, del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Claro. Porque justamente fue en su gobierno que se inició. Entonces, hoy cuando vemos una situación de un proyecto que es emblemático, totalmente quedado atrás, ignorado de cierta forma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manteniendo una actitud pasiva, demasiado condescendiente con el Ejecutivo Nacional. Lo que ha ocurrido el viernes no puede quedar en un relanzamiento, como lo acabas de decir, sino tiene que tener una movilización y un activismo de todos los lambayecanos. Son varios ejes, varios frentes, hablemos así. Quizás muchos están diciendo, pues, el ex consejero Manuel Huachillo está exhortando a las marchas, a las movilizaciones, pero hay momentos que las marchas y las movilizaciones son justificadas y tienen un fin. Y este es un fin, es el desarrollo y progreso de Lambayeque. Nosotros no podemos quedarnos pasivos, no podemos tener un ejecutivo regional condescendiente ante este tipo de actitudes con Lima, que simplemente nos ningunean y con la ausencia, simplemente están dando un mensaje negativo a nuestra región. Lambayeque tiene que salir al frente exigiendo un proyecto tan importante. Ahora, no solamente se trata de relanzar este proyecto, sino también al mismo tiempo ir trabajando el tema cómo saneamos adecuadamente las tierras, cómo vemos, por ejemplo, que sea atractivo si comenzamos a extender la producción de mayor cantidad de tierras en el proyecto de Olmos para que haya mayor producción. Hemos dicho, eso es una con otra. Debemos también mirar a Olmos. En armonía hay que ir trabajando. Olmos, la superautopista de Olmos hasta el puerto de Ete, las 5.000 hectáreas que van a formar parte del parque industrial en torno del puerto, toda esa... Sanearlo, porque hay unas áreas que, según tengo entendido, la comunidad campesina de Reque está solicitando a la FAT para que estas retornen, según escuchaba algunos dirigentes de esta comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos le entregaron en sesión de uso a la FAT
¿no? Para ciertos fines de prácticas. Ahora, en el tiempo, sienten que esos fines han sido desnaturalizados. Entonces, hay un tema ahí que también tiene que tratarse, ojo, ¿no? Entonces, hay varias aristas que son necesarias afrontarlas para que no exista ninguna sensibilidad, para que los inversionistas vengan a Lambayeque y digan, ¿sabe qué? Este proyecto es viable, no tiene ningún inconveniente, está debidamente saneado, se está proyectando la extensión de mayor producción de tierras en Olmos, ¿no? Extender esa capacidad a unas por lo menos 20.000, 30.000 hectáreas más, con siguientes etapas. Entonces eso genera de que sí va a haber una continuidad permanente de ingresos, ¿no? Que asegure justamente la exportación y también llegada de productos. Ahora, Manuel, recién el 10 de abril se cumplirán los primeros 100 días del gobernador, o sea que estamos casi en una quincena, en 15 días se habrán cumplido los 100 días. ¿Te animarías a dar una opinión de estos primeros 100 días? ¿Cómo lo has visto al gobernador y en general al gobierno regional? En realidad yo considero que 100 días es bastante poco, pero por lo menos nos genera una proyección, una perspectiva futura, ¿no? De cómo se están manejando las cosas. Por ejemplo, a mí sí me generó preocupación de que empezando la gestión hubieran cambios tan rápidos, designaciones que duraron muy poco, pero luego cuando vemos, por ejemplo, que no se ha sido bastante rápido para transparentar, por ejemplo, la designación de los consultores FAC. Los consultores FAC, yo considero que son profesionales debidamente especializados. ¿Qué cosas son los consultores FAC, me dices? Así es. ¿Qué cosas son? ¿Qué área ven ellos? Ellos no es un dinero que paga el gobierno regional, pero que viene directamente del MED, donde justamente es un fondo de las Naciones Unidas que permite que ciertos especialistas ayuden, contribuyen con su capacidad, con su experiencia, a hacer más óptima el ejercicio de la gestión pública en determinado lugar donde ellos son designados, en este caso en el gobierno regional. Tienen ciertas características, si bien es cierto, pueden ser designados a propuesta del Ejecutivo Regional, pero sus perfiles de ellos tienen que ser personas que... de alta calidad y de alta experiencia. Que van a optimizar la calidad de la gestión pública. En función de estos convenios internacionales de fomento y mejoramiento de la gestión, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, mira, en estos momentos estamos en una situación, imagínate, posterior, post-pandemia, que nos encontró con una infraestructura hospitalaria y un pésimo manejo en primer nivel de atención. Ya sabemos que la región Lambayeque fue entre el mayor índice de letalidad, no solamente en la región, sino en el mundo, ¿no? Con una enorme cantidad de fallecidos, deficiencias hospitalarias, deficiencia de infraestructura. Luego nos viene el tema de esta crisis política que también afectó. Posterior, hoy estamos ante consecuencias de un fenómeno pluvial, ¿no? A través de un huracán, y ahora de un ciclón. Se viene posiblemente el fenómeno del Niño. Y se anuncia el fenómeno posterior. Entonces la pregunta es, a través de estos consultores FAC, la pregunta es de qué manera ellos van a direccionar su experiencia para que nosotros podamos salir de esta crisis, de esta situación y hacerlo más efectiva. Por ejemplo, la captación de recursos a nivel de presupuesto, cómo vamos a mejorar nuestra infraestructura hospitalaria educativa, cómo vamos a fortalecer el primer nivel de atención, de qué manera vamos a tener mayor capacidad de proyectos, entonces que sean beneficiosos, cómo vamos a, con esta experiencia, hacer de que los inversores internacionales se fijen en Lambayeque específicamente para ayudar a levantar, en este caso, el terminal portuario o el tema de la calzada. Manuel, permíteme, ellos aportan en eso. Permíteme regresar a otro tema, porque yo siento como que Castillo no visitó mucho Lambayeque y Dina Boluarte tampoco, como que hay un aparente, una apariencia de no apoyo del Ejecutivo, ¿o es una susceptibilidad mía? ¿Tú tienes esa sensación o no? Lo vengo diciendo no de ahora, sino de años atrás. Lambayeque es una región muy querendona, muy cordial, generosa, y eso Lima lo ve como una debilidad.
Dice, los lambayecanos no reclaman, no dicen nada, presentan los proyectos, si quieren lo toman en cuenta o no, si bien viene una comisión de alto nivel, vienen y llevan los voluminosos expedientes, conforme lo hizo Vizcarra, conforme lo hizo Sagasti. Yo recuerdo cómo Sagasti, su edecán, llevó una enorme cantidad de expedientes, entre ellos la calzada, la montería, el tema de la infraestructura hospitalaria, el terminal portuario, así, voluminosos expedientes, al final les quedaron en nada. Vino Castillo, solamente hacer una especie de paseos, incluso ofreció declarar en emergencia a José Leonardo Ortiz, entre otros, incluso le dieron una medalla, una distinción a Pedro Castillo, que yo me cuestioné duramente, porque cosa se le iba a premiar si no había hecho nada por la región Lambayeque, ¿no? Entonces, como que vienen acá, les entregamos medallas, les entregamos reconocimiento, ¿de qué? ¿Qué cosa han aportado? ¿Qué mérito? Eso es alta distinción, el proyecto y nada más. Es alta distinción, sepa, alguien que de verdad ha aportado en beneficio del país y la región Lambayeque, en ese caso, nada. Y encima, por ejemplo, nos ningunean y muestran una actitud de indiferencia con nuestra región, justamente delegándonos quizás entre las últimas regiones en poder incrementar nuestro presupuesto y el apoyo. Es por eso que yo reitero, tenemos que hacer un pronunciamiento conjunto, contundente, y que Lambayeque se haga escuchar. Entonces, ¿quién debería en este caso liderar? ¿No? Es el Ejecutivo Regional. Y si el Ejecutivo Regional no quiere hacerlo, entonces tiene que haber otras fuerzas en las cuales definitivamente salir al frente. Por ejemplo, tenemos 5 congresistas. De los 5 congresistas, yo le pregunto a ti y especialmente a nuestros televidentes, muchos de ellos quizás van a recordar hasta 2 nombres, 2 congresistas, el resto ni se acuerdan cómo se llaman. Sí. De verdad te lo digo. Y eso es, a lo mucho. Yo he conversado con personas... Ahora, yo los he invitado muchas veces, ¿eh? Y yo tengo un programa propositivo de formar docencia política, pero... Bueno, claro, domingo es un poquito complicado para los políticos, seguro. Claro, es por eso cuando vemos, por ejemplo, que en unos lugares van a sacar su TikTok, o van a hacer su cobertura, que están ayudando con sus botas en medio de una calle y la gente les grita, ¿no? Cuestionando que vienen a hacer una especie de simulación de apoyo. Entonces, o otros cuando vemos, por ejemplo, que están interviniendo porque han tenido vínculos con el tema del caso de los niños, ojalá que logre aclarar la congresista Portero. Cuando vemos, por ejemplo, congresistas que en su momento han sido denunciados, ¿no? Porque no han hecho una adecuada declaraciones en su hoja de vida, y otros que en este caso congresista Balcázar, también cuestionado por su mismo colegio de abogados, por supuesto, por ejemplo, no entregas adecuadas de las cuentas de su institución, y así, ¿no? Por ir mencionando, ¿no? Entonces, eso, pero adicional a ello, lo que más, por ejemplo, yo considero preocupante es su enorme desconexión con nuestra región en los principales proyectos. Muchos no están cuando realmente se requiere. Yo me pregunto, ¿qué cuesta autoconvocarse los 5, dejándose de lado cualquier discrepancia, a ir al Ejecutivo Regional y decir de qué manera podemos nosotros apoyar y hacer justo con la sociedad civil un tema por la región Lambayeque? No hay nada de ello. Manuel, yo no sé si estás al tanto, por ejemplo, hace un par de semanas me enteré que los fondos para la reconstrucción del hospital de Ferreñafe, que ya estaba muy bien encaminado, el Ministerio de Economía ha dicho que para el 2023 no se va a hacer la reconstrucción del hospital de Ferreñafe, que es un viejo anhelo que los ferreñafanos están trabajando desde hace tiempo. Y nada, parece que nos estamos quedando con los brazos cruzados. Ya nos dijeron que no hay plata. Bueno, que no hay plata. En el Perú hay plata, hay 60.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y creo que el hospital está por los 125 millones de soles. Es decir, ¿qué nos pasa? Que no tenemos ese espíritu de reclamar con justicia lo que nos merecemos, ¿no? Nos han recortado, por supuesto, en sector salud. De los 10.000 millones de soles gastados, más de 10.000 millones por reconstrucción con cambios, más de 4.000 millones han visto en gastos de asesores, bienes y servicios. La región Lambayeque estamos casi entre las
de la mitad para abajo, entre las últimas, del dinero asignado para esta institución para que se puedan implementar adelante los proyectos a consecuencia de la lluvia de 2017. Mira, ¿cuánto ha pasado? 2017, 18, 19, 20, 21, 2023 y no se ha avanzado. Más de 47 proyectos importantes que no se han avanzado. O sea, y encima casi han reducido... ninguno de estos proyectos importantes se ha terminado, ¿no? No. Es más, por ejemplo, hoy se ve las observaciones que en su momento hubieron por la Contraloría, observaciones que hacían la misma población, incluso yo mismo en su momento cuestioné algunos trabajos de descolmatación que estaban haciendo pésimamente y hoy el tiempo nos da la razón, porque no se hacían siquiera las protecciones para evitar la salida de los ríos o quebradas para que pues no puedan afectar a la población como ha pasado en algunos distritos. Entonces, y encima se ha reducido el presupuesto también en esa área para la región Lambayeque. Y eso nos pasa precisamente, vuelvo a incidir, porque lamentablemente no marcamos una posición, no sabemos reclamar, exigir lo que nos corresponde. Más bien nosotros nos quitan presupuesto, nos ignoran los proyectos importantes, emblemáticos, y encima vienen para acá y le damos una medallita y les hacemos reconocimiento. Claro, es que el espíritu querendón, como dices tú, de los lambayecanos, pues nos hace ser, a veces creo yo... lo ve yo... como debilidad. No, Sí, la América no reclama, no pasa nada. Claro. Pero en cambio otras regiones como Piura, como el sur, que están reclama, cuestionan, el Ejecutivo es más, en algunos casos vienen los ministros, el gobernador no lo recibe, no lo recibe mientras no venga con una agenda concreta y dinero o proyectos ya aceptados bajo el brazo. Entonces cuando van a esas regiones, vienen con los proyectos ya aceptados y ya está el presupuesto, vengan para acá. Aquí no, aquí vienen en nada, llevan proyectos y al final no pasa nada. Se llevan su medalla y nada entonces, más. Esa situación tiene que cambiar. Yo recomendaría, en este caso, al Ejecutivo Regional, que dejemos esa actitud que tenemos, que es buena, la cordialidad, las coordinaciones, pero también con exigencias. Nosotros podemos ser cordiales, pero al mismo tiempo también tenemos que exigir. Claro. Podemos saber que, señores, mire, la vez pasada se emprendió otro proyecto que va como el avance que hay para nuestra región, que hay para Lambayeque. Entonces, tampoco se trata pues que vengan a burlarse los lambayecanos, como en su momento, por ejemplo, lo quiso hacer Vizcarra, que lo pusimos a descubierto, cuando quiso inaugurar el centro temporal COVID en La Victoria, sin planta de oxígeno, sin camas UCI, sin laboratorio, sin personal especializado. Era un cascarón y venían a inaugurar. Entonces, a raíz de ese reclamo que se hizo y que hizo mi persona junto con la consejera Fernández, fue que se descubrió que todos los hospitales que estaban construyendo eran de la familia del Solar, el ex premier de Vizcarra, que habían invertido más de 140 millones. Entonces, a través de ese reclamo, el ex gobernador de Piura justamente dijo, ¿sabe qué? No me venga usted a inaugurar acá. Lo mismo pasó en Salaberry, no permitieron que lo inauguraran en Salaberry. Lo mismo permitió en Lima, en La Victoria, que no inauguraran centros porque estaban incompletos. Porque acá se descubrió que solamente eran pantomimias. Tan igual, cuando vino el exministro Víctor Zamora, el ministro de Salud, con la expresidenta del Comando COVID Nacional, Pilar Macetti, a felicitar a Lambayeque porque estaban desenterrando nuestros muertos por la apertura de cementerios temporales y solamente traían 500 pruebas rápidas, pero sí habían llegado en un avión presidencial con más de 30 personas y toda la cobertura de prensa limeña, ¿no? Con todo respeto a los colegas, hacer la cobertura aparentemente como si estuvieran haciendo algo por Lambayeque. Y eso fue algo que se le hizo en evidencia en su momento de reclamo que de cierta forma interrumpí la conferencia de prensa y lo le desnudé claramente y Víctor Zamora, el exministro de Salud, no supo qué decir porque era real la situación. Entonces, esas situaciones luego se repitió con Sagasti. Sagasti, muchas personas desconocen que llegó a Lambayeque a entregar títulos de COFOPRI, cuando aquí ya se venía entregando tiempo a COFOPRI.
armaron todo un escenario al anterior del gobierno regional. Cosa nueva, claro, eso era lo que viene de la famosa llegada de Sagasti. Y su ministro de Transporte de aquel entonces, no recuerdo cómo se llama su ministro, vino a hacer una entrega simulativa porque han hecho unos arreglos a Puente Reque como si estuvieran reaperturando. Lo cerraron el tránsito, largas filas de vehículos para hacer una especie de entrega simulativa. Y cuando al ministro Ugarte de Salud se fue a pasear a Lambayeque, y ahí fue cuando lo cuestionaron también porque no había llevado absolutamente nada. Y luego Sagasti, de hacer esa con su ministro, esa pantomimia, ¿no? Porque vienen a hacer una especie de pantomimia que están trabajando por el país, a visitar cómo vacunaban a las madres gestantes en el colegio Elvira García cuando estaban vacunando con el tema de la vacuna de COVID, ¿no? Entonces, Y Dina Boluarte tampoco ha aportado nada. Viene. ¿No? Entonces, y esa es la realidad. Estuvo hace unas horas la semana pasada, creo. Claro, prácticamente vienen, hacen ofrecimientos, dan cobertura a los medios de comunicación, sobre todo a los de Lima, a los de acá de la región de Lambayeque, a veces los ningunean a los colegas, no quieren ni responder, ¿no? Entonces, solamente vienen, yo le llamo paseos turísticos gastronómicos, porque les encanta nuestro ceviche, les encanta nuestro arroz con pato. No tuvo su Consejo de Ministros descentralizado con Castillo, ¿no? No lo hicieron acá. No se llegó a hacer, la famosa agenda Lambayeque. No se llegó a hacer, ¿no? Ahora... hicieron ofrecimientos que no se cumplieron. Manuel, permíteme salir de tema para hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre, en general, el tema político peruano? Como que se ha calmado el asunto, no va a haber adelanto de elecciones. Creo que ha sido un engañamuchachos que en algún momento estuvo debatiendo el Congreso y el pedido de la presidenta. Yo creo que ya quedó en nada el adelanto, ¿no? Recuerdo que un medio de cobertura nacional, una radio, me entrevistó al respecto, y en aquel entonces yo le dije claramente, y eso ocasionó que un congresista saliera a objetar mis opiniones, en el sentido de que yo le dije que los congresistas sabían que no iba a haber un adelante de elecciones para el año 2023, que no se iban a poner de acuerdo aquellos que pedían la renuncia de Dina Boluarte, aquellos que pedían el adelante de elecciones para el 2023 y aquellos que pedían que se concluya el periodo hasta el 2026. Sabían que no se contaban con los votos. Entonces, que no nos dejemos engañar, que simplemente no va a haber un adelante de elecciones del año 2023. Yo lo venía diciendo de meses de muy... Ya ha terminado como un engañamuchacho, porque claro, esto ya se enfrió, o sea, no se va nadie ya. Porque el eslogan era, nos vamos todos hacia afuera, pero internamente como que había un acuerdo de que seguimos hablando que nos vamos todos, pero en el fondo no se va nadie. En el Congreso ya habían contabilizado los votos, no se contaba con los votos suficientes ni para ninguna tendencia ni para ningún lado. Entonces ellos decían, bueno, sí, queremos renunciar, pero ellos lo decían claro, de repente para las cámaras, pero en el fondo sabían que simplemente no iba a pasar nada porque los votos no se contaban para poder llegar a una situación de esa naturaleza. Y se dieron cuenta muy bien porque un grupo de personas quería adelanto de elecciones, pero sin asamblea constituyente. Y otro grupo importante quería el adelanto de las elecciones siempre y cuando hubiera asamblea constituyente. Entonces, como unos no querían la asamblea constituyente y el otro sí querían asamblea constituyente, terminaban votando en contra. Y incluye aquellos que dijeron que sin adelanto de elecciones, sin asamblea constituyente y que se concluya el periodo del 2026, que fue la tendencia que lideró en ese caso el congresista Montoya, ¿no? Y otros grupos más. Claro. Que hoy se han sumado otros más. Sí, claro. Ya tomó más fuerza esa línea, ya tomó ya más posición. Entonces, y de esa manera engañaban al país, e incluso llegaron a un punto de la polarización, ¿no? Entonces, y es la gran verdad, pero se ha calmado políticamente el país, ¿o crees tú que a raíz de estos fenómenos de la lluvia, como que han mermado las protestas, sobre todo en el sur, ¿no? Estaba ya una situación decayendo por agotamiento de las protestas, ¿no? Recordemos aquellos pobladores que fueron desplazados del sur hacia Lima, ¿no?
pero que hicieron marchas creyendo que iban a contar con el respaldo de otros lugares, al final se fueron diluyendo poco a poco, y después se descubrió que muchos de ellos les financiaban su viaje y sus días, que no era gratis, era, no, claro, era pagado. Sumado a ello, a esa posición, creo que le cayó, como se dice, como anillo al dedo, ¿no? Los fenómenos pluviales, claro, para poder enfriar el ciclón las ha cosas venido dentro de un contexto político, dentro de lo claro, lamentable, porque muchas personas han perdido su casa, su vivienda, incluso alguna la vida, pero políticamente para ellos fue como un respiro, y eso ya ha enfriado mucho más. Entonces ya no se habla de la elección 2023, y hasta el 2024 no creo que acontezca. Entonces claro, van a decir, ¿para qué vamos a hacer el 2024? Mejor que concluya su periodo, claro, ¿no? O sea, el 2024 y al 2025 ya está el ambiente de la campaña del 2025. Sí, es la gran verdad, el gran juego de ellos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta en relación a la región Lambayeque, que no logré concluir la idea, pienso que los 100 días de Jorge Pérez ya tiene el tiempo suficiente como para haber hecho un manejo in situ situacional en cómo encontrar el tema salud, educación, transportes, cuántos proyectos hay viables que tienen que continuarse, cuáles no, cuáles son las áreas que tenemos que fortalecer, y basado en ello yo creo que ya ir tomando las iniciativas de ir replanteando, por ejemplo, para hacer más óptima la gestión. Por ejemplo, yo creo que sí es importante, a pesar de este relanzamiento del terminal portuario de Lambayeque, ponerlo en agenda, pero con una posición un poco más exigente, un poco más frontal. Vemos, por ejemplo, que ya se hablan de nuevos fenómenos pluviales. ¿Por qué no trabajar aprovechar las circunstancias para ver el tema de la calzada, el tema de la montería, ¿no? Que son proyectos que van a ayudar mucho, y entre otros, ¿no? Claro. ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, en la siguiente etapa de lo que es de Tinajones, para poder ya aprovechar esas grandes cantidades de aguas que llegan, porque en el mundo se quedan sorprendidos que somos un país donde realmente el agua, botamos el agua, se pierde, se pierde el agua, ¿no? Cuando en otros países la optimizan, ¿no? Claro. Y eso, sin ir muy lejos, por ejemplo, vamos al Ecuador, ¿no? El Ecuador ha sufrido el embate de la naturaleza, pero mira cómo lo han canalizado, lo han aprovechado, y no se habla de tantos damnificados como en nuestra región. Pues sí, bueno, muy bien, Manuel. Me ha ganado el tiempo, son casi ya 11:30. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y espero verte pronto, pues, para ver si hacemos ya un análisis más en profundidad de los primeros 100 días del gobierno regional. No, muy agradecido, y creo que este es un momento también para pedir y exhortar a los alcaldes que no es bueno para la región de que haya enfrentamientos. Es importante que entre los alcaldes exista coordinación junto con el Ejecutivo regional, porque en estos momentos te viene otra problemática adicional de los damnificados y los afectados. Vemos que se ha incrementado, por ejemplo, el dengue, vemos que se ha incrementado el tema de algunas plagas como los moscas y otros insectos que ya están afectando a la población, y vemos todavía muchas calles con aguas hervidas ahí ya contaminantes, infraestructura educativa que está en pésimo estado. Entonces creo que es el momento de dejar de lado la discrepancia y poderse unir de una manera conjunta, y hoy sí exigir que a través de Lima, a través de COER y a través del gobierno envíen las partidas que son necesarias para rápidamente poner en limpiar la ciudad, limpiar la ciudad, y al mismo tiempo también el presupuesto. Que me decían el día de ayer, estuve en Íllimo, de que hay electrobombas ahí justo en la puerta del municipio, en Íllimo afuera, pues no había dinero para el combustible. No, pues. Y eso está pasando en la mayoría de municipios. Muchos le dan la electrobomba y no hay presupuesto para el municipio. ¿Por qué? Porque los municipios ya no tienen ingresos, ya volaron la caja chica, todo, y no pueden desplazar esas máquinas que requieren combustible. Claro. Es una realidad. Bueno, muy bien, Manuel. Muchas gracias. Vamos, amigos, a un breve corte y retornamos.